has observado, la música nos acompaña con el triunfo o con la satisfacción de que nos da coraje para vivir la vida esta. Y también hemos terminado por esta música. Pero es que hemos comenzado con otra música que también es que nos anima a luchar. Estamos en la semana última de esta semana de la cuarta para pasar a la quinta, o al revés. Acabamos de terminar la 13 y entraremos ahí a la 14 del tiempo ordinario. Pues bien, es 8 de julio del año 2017, es el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica que machacamos para que no nos olvide, y entramos en Mateo. Y Mateo, en el capítulo 9, siguiendo el anterior, pasamos al 14 al 17, que nos dice algo muy interesante. Este Jesús es maravilloso. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa remiendo de un paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan mucho mejor. Vamos a ver entre el vino nuevo, el vino viejo y lo que no estropea la vida del hombre. El ayuno constituía una de las prácticas piadosas más valoradas por la religión judía. Tenía que resultar, por lo menos, sorprendente que los discípulos de un rabino no la practicaran. Y eso es lo que los discípulos de Juan le reprochaban a Jesús. En una imagen que toma de Marcos y que aparecerá también con identidad en el cuarto evangelio, Mateo se refiere a Jesús como el novio. De ese modo muestra su presencia en su mensaje como una fiesta de bodas, a la vez que justifica el ayuno que más tarde se habría de imponer en su propia comunidad. Pero sobre todo subrayar la novedad radical de la propuesta de Jesús. Propuesta que no puede ser encerrada en los moldes religiosos acostumbrados. Los moldes parecen otorgar seguridad. De hecho, los humanos tendemos a aferrarnos a ellos, mientras nos ponemos alerta en cualquier cambio de aquello que nos era más habitual. Si esto es válido para todos los aspectos de la vida, en el campo religioso todavía se identifica más. El motivo es muy simple. Cuando se cree que un molde determinado ha sido revelado por el mismo Dios, se adopta ante él una especial reverencia y sumisión que lo convierte en sagrado, otorgándole un carácter
de definitividad. Esto explica que los cambios e innovaciones sean tan costosos en el mundo de la religión. ¿Cómo modificar aquello que según su propia creencia viene de Dios? No se trata de algo por definición inmodificable. Si viene de Dios, hay que hacerlo siempre. Si a ello le añadimos la necesidad de seguridad de muchas de las personas que se acercan a lo religioso, el inmovilismo quedará asegurado. La novedad será vista como peligrosa y la discrepancia no más o menos como herejía. La ironía, sin embargo, hace patente en casos como el cristiano, en que la institución religiosa se ve forzada a conservar los moldes recibidos, a la vez que sigue proclamando el mensaje de Jesús, que aboga abiertamente por odres que no son los suyos, odres nuevos. Los viejos estropean el vino. A tenor de lo dicho, parece quedar claro que mientras la religión se aferra a los moldes hechos, a lo viejo, la espiritualidad deshace paulatinamente todos ellos. De ahí que no es raro que a mayor religiosidad, mayor bloqueo espiritual. Mal pensada y mal hecha. De aquí viene la pregunta: ¿qué vivo conscientemente abierto a la novedad del presente? ¿O me quedo en los odres viejos y no paso a los nuevos? Veamos más. Lo primero que nos dice aquí el Evangelio es que Jesús no dio normas relativas a privaciones y renuncias mortificantes, basadas en el criterio según la cual el hecho de causarse o provocarse sufrimiento, eso por sí solo le agrada a Dios y nos hace mejores personas. ¡Qué aberración! Aquí en esto se palpa hasta qué punto el hecho religioso es un elemento extraño que los seres humanos introducimos en nuestras vidas y costumbres, a partir del supuesto según el cual las observancias religiosas, sobre todo cuando se trata de privaciones y sufrimientos, eso por sí solo nos hace más humanos, mejores personas, más honrados y ciudadanos más ejemplares. Pero el hecho religioso y sus observancias nos hace mejores personas si nos hace más honrados, honestos, más trabajadores, más sinceros. Y cuando el hecho religioso solo sirve para tranquilizar la propia conciencia o para parecer como personas ejemplares ante la gente, ese hecho religioso es un puro extraño y engaño. De ahí que además puede y suele convertirse en un gran peligro. Cuidado. Porque como es bien sabido, la religión produce con frecuencia gente fanática, violenta y quizá hipócrita. Privarse de comer y en general de vivir con más comodidad es bueno y hasta excelente. Cuando eso se hace para que otros puedan beneficiarse de lo que yo me quito de la boca, de acuerdo. Ahora mismo, cuando el destrozo humano que sufre Europa es quizás más hondo y fuerte que nunca, en este momento precisamente
A todos nos vendría muy bien entender y asimilar lo que más urgente no es cambiar la economía o los políticos, sino que cambiemos cada uno de nosotros en nuestras convicciones más profundas que creemos tener. En definitiva, la primera convicción que tendríamos que integrar en nuestras vidas está en saber y aceptar que el planeta Tierra produce bienes de consumo para que todos los habitantes del mundo puedan vivir y satisfacer sus necesidades más básicas y sus derechos sobradamente. Lo que ocurre es que eso ahora mismo no es posible porque el 1% de la población mundial ha acaparado más del 50% de la riqueza del dominio sobre esa riqueza. Da miedo pensar que una parte minoritaria de la humanidad, entre la que estamos casi todos los que leemos estas reflexiones sobre los evangelios, no vivimos a gusto ni tenemos suficiente para satisfacer nuestros presuntos derechos. Si no consumimos lo que muchos millones de criaturas necesitan para no morir en el hambre, la violencia y la miseria. En estas condiciones, por supuesto, que nos vendría muy bien ayunar en esta posición y todos compartiríamos lo que cada uno tenemos. No pasar hambre, como le están pasando muchos de nuestros contemporáneos. Pero sí para gastar menos en caprichos, vanidades, apasionamientos, financiamientos o simplemente la estupidez infantil del que pretende ir por la vida con la cabeza más alta que sus parientes o su vecino, necesitamos más evangelio y menos publicidad al servicio de esta loca feria de las vanidades. Así de claro y así de bien dicho. Necesitamos cambiar y necesitamos cambiar de vida. Por eso la pregunta, y no desconcertante, de la que hemos dicho antes. ¿Me vivo conscientemente abierto a la novedad y al presente? ¿Vivo según los signos de los tiempos? Si quiero ser creyente, si quiero ser humano, y no dejo de entender algo esa dimensión. En situaciones difíciles hay que apretarse todos el cinturón, pero todos, no unos cuantos, no la mayoría. Eso no es cambiar, eso es dejar las cosas como están. Hay que cambiar para igualdad, actuar de esa forma. Entonces se nos verá otra luz, otro sentido profundo de la vida, es lo que todos deseamos. Pues entonces ánimo y cojamos el camino de la austeridad ya ahora y también la vida de la sencillez y no del consumo, porque para eso, como estamos ahora, necesitamos 6 mundos, 6 tierras, porque no va a haber para tanto para todos. Si todos llegáramos a realizar eso que deseamos, lo deseo yo, lo deseas tú y lo desea todo el mundo que está en la opresión, pues tampoco sería bastante. No habría, ¿eh? Por eso hay que llamar a la austeridad, a apretarse el cinturón y a ser más sencillo, para entonces coger no el mensaje que te da el capitalismo, tanto tienes, tanto vales. Eso no es así, eso no da la felicidad. La felicidad está en desear menos. Es más feliz el que menos desea. Pero como tenemos la fuerza
que tiene el poder a través de los medios de comunicación, que está seduciendo en cada momento a través de la propaganda y todo esto, del bienestar, en fin, todo esto, todos esos rollos que se han inventado, pues hay que estar al loro, hay que ser muy críticos para que nos quiten lo que debe de ser. Austeridad, para que todos tengamos lo suficiente y no se vaya el planeta a hacer puñetas, y también la sencillez, no desear no tener lo que no nos hace falta, que muchas veces está en la cuneta o está en la habitación de los trastos, porque hemos consumido algo que no nos ha servido para nada. Pero como te has dejado llevar de la propaganda y de todo lo que dice la televisión, la caja tonta que nos atonta a todos, pues entonces tenemos lo que tenemos, lo que estamos creando. Pues bien, una llamada a ser críticos, para que no nos traguemos las bolas que nos dan, que no nos gustan y quitan nuestra libertad, y ser más austeros, que es decir, compartir todo lo que tenemos cada uno, que es una utopía, por supuesto, pero que se puede realizar, y ser más sencillos para saber siempre, y esto no lo dice el Evangelio, pero lo intuye, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Un abrazo, un saludo, ánimo, y todo llegará a su cauce y a su cometido como Dios quiere. Y si tú y yo no lo hacemos, Dios, que está empeñado, lo hará, queramos o no queramos. Y esto no es imposición, sino es porque Él piensa que lo que ha creado tiene que permanecer. Lo que imprime carácter es nuestra plenitud, para que hemos sido creados, no para sufrir, sino para gozar de esta vida y la otra que será eterna. Adiós, hasta otro momento. Adiós.